Bien, vamos a ver entonces las características del lenguaje científico. Como primera característica tenemos a la precisión. La precisión científica exige una correspondencia biunívoca entre los elementos del conjunto de términos científicos y los elementos del conjunto de nociones, definiciones o conceptos. Tal monorreferencialidad no se cumple en el lenguaje común, en el que se puede dar la sinonimia, dos o más términos tienen igual significado, y la polisemia, una misma palabra tiene múltiples significados. Quiere decir que la precisión es un solo significado y una sola palabra. En el lenguaje científico, no es como el lenguaje común o el lenguaje literario en el cual existen bastantes connotaciones o muchos significados con diferentes significantes para una sola palabra. Esto quiere decir que hace que sea más precisa la información y por eso esta característica es sumamente importante dentro de los escritos de informes científicos, tesis, etc. En el lenguaje científico se entiende o se tiene una fidelidad absoluta al lenguaje literal, entendido como opuesto al lenguaje figurado. Entonces esto es directamente como hablar del lenguaje literal, nada de connotaciones, nada de ambigüedades. El precio a pagar por esta precisión absoluta es la falta de brillantez literaria. Quiere decir que muchas veces no podemos expresar quizás de una forma más agradable el lenguaje en un lenguaje científico, lo que generalmente expresamos en un lenguaje literario, ya que en el literario podemos utilizar un sinfín de recursos de palabras, en cambio en el lenguaje científico tiene que ser uno, por eso es unívoco, tiene que ser también preciso, tiene que ser claro, objetivo y lógicamente literal. Entonces estos no pueden tener mucha creatividad si no se escribe tal cual es, representando la realidad que queremos presentar con las palabras adecuadas y precisas, ¿sí? En un texto normal, en cambio, se buscan equivalentes de cada palabra para poder recrear y repetir diferentes expresiones, lo que no se logra hacer en un lenguaje científico y por ende existe poca brillantez y por ende también se repite muchas veces la misma palabra. Bien, vamos a ver entonces la segunda característica. Vendría a ser la objetividad y neutralidad. El lenguaje científico está libre de acepciones, ¿sí? El lenguaje científico está libre de acepciones, connotaciones y matices afectivos. No tiene ni un gramo de emoción, de pensamiento, vamos a decir, afectivo dentro de lo que se está escribiendo. No puede ir vamos a decir, una opinión o punto de vista afectiva en lo que yo estoy plasmando, utilizando un lenguaje científico para presentar cualquier tipo de informe científico, tesis, tesina, informe académico, etcétera, ¿sí? Bien, tan frecuentes en los mensajes del lenguaje común y literario. Claro, en cambio, la parte afectiva sí se ve involucrada en el lenguaje común y literario. Pero donde más se revela la neutralidad del lenguaje científico es en la impersonalidad de su exposición. O sea, cuando hablamos de la impersonalidad es que casi siempre se utiliza, vamos a decirlo así, la tercera persona o en algunos casos la primera persona y no la segunda persona. Entonces, cuando me dice que el lenguaje científico es impersonal, es que lo ideal sería que ni siquiera esté enmarcado como una persona gramatical estuviera escribiendo, y esa primera, segunda o tercera persona. Entonces se limita bastante en ese aspecto porque así le da una dosis de ese sentimentalismo o afectividad. ¿Qué nos dice? Nos dice, conseguida sobre todo por procedimientos sintácticos. Claro, si hablamos de esta construcción sintáctica de crear y formar oraciones para expresar algo real, literal, objetivo, entonces se puede presentar esa impersonalidad. ¿Qué es la impersonalidad? Ausencia de las formas correspondientes a la segunda persona del singular o del plural. El escaso empleo de la primera persona del singular, por eso hemos dicho el poco empleo de la primera persona. Uso muy frecuente del plural de modestia en la primera persona del plural. A veces se utiliza esa primera persona. Empleo.
a veces abusivo de verbos impersonales. Claro, como tratamos de que no tenga este grado de persona gramatical, entonces tratamos de utilizar esos verbos impersonales donde no aluden a estas personas gramaticales y de la voz pasiva para eludir la presencia del sujeto en la oración. Exacto. Utilizado o vamos a utilizar los imperativos que evitan la apelación directa de la segunda persona. Persona como por ejemplo consideremos, supongamos o definamos. Todo ello encierra el deseo latente de objetivizar cuando se expone minimizando o anulando el posible error de utilizar justamente esa afectividad, fallo o ilusión personal. En definitiva, se pretende sobre todo conseguir la mayor credibilidad y despertar la confianza por parte del lector o el oyente. Claro, lo que queremos es que la persona que vaya a leer crea aquel informe, aquella investigación científica. Yo no puedo poner, por ejemplo, si estoy haciendo un informe o una investigación científica sobre la cura del COVID-19, yo no puedo ponerle ese grado de afectividad. ¿Por qué? Porque quizás podría dar a entender que la cura sí ya existe, cuando ni siquiera la he probado, cuando no tengo un grupo de control, un grupo de datos, nada, pero yo digo, sí, ya la hemos creado, pero aún no lo hemos probado y sí funciona. ¿Por qué? Porque quiero que las personas tengan ilusión, quiero buscar esa afectividad de conexión en lo que vayan a leer, pero eso no sería lo apropiado dentro de este informe científico, entonces no estaría cumpliéndose esa característica del lenguaje científico. Pasemos entonces a la siguiente característica. Tenemos precisión, objetividad y universalidad. Universalidad. El lenguaje científico es utilizado por la comunidad científica internacional. Por eso, para acuñar un nuevo término hay que atenerse a unas normas terminológicas establecidas, lo que obliga en muchas ocasiones a sustituir algunos términos excesivamente particulares o idiosincráticos, ¿no? De una lengua por otros más comprensibles. Quiere decir que los términos que se acuñen a esta rama de la ciencia, este tipo de conocimiento, a este tipo de investigación, tiene que pertenecerle a toda la familia de científicos de esa especialidad, ser aprobada para llegar a ser utilizada, ya que yo puedo ser un científico aquí en América y envío mi informe vía internet, ¿no? A Asia, y estas personas deben entender cada término que utilice porque son universalmente entendibles y utilizables. ¿Qué más nos dice? Esta universalidad tiene enormes ventajas, incluso económicas, porque en el caso de la aplicación de un sistema internacional de unidades o SI, las normas DIN, los símbolos y los elementos químicos, las nomenclaturas químicas y todas estas abreviaturas pueden llegar a comprenderse dentro de ese campo de estudio científico sin tener que quizás perder tiempo en estar preguntando el qué podría significar. Entonces es muy importante esa universalidad dentro del lenguaje científico. Sigamos con las características. Tenemos dos características más que sería la concisión y la claridad. La concisión. Se supone que el lenguaje científico tiene a expresar las ideas con el menor número de palabras, huyendo de la retórica o de adornos literarios. De ahí la particular propensión a sustituir frases enteras por una única palabra o expresión, como por ejemplo raíz cuadrada, combustión, centro de gravedad o puede ser radiografía. Quiere decir esta concisión es menor palabra, mejor entendimiento, menor número de palabras que encierra el significado en una sola palabra. Esa es la concisión, somos precisos, justamente somos concisos, utilizamos uno o dos términos para expresar toda la idea completa, lo que es muy diferente en un lenguaje literario o en un lenguaje común. Bien, y por último tenemos la característica de la claridad. El autor intenta que su mensaje sea comprendido y sacrifica a ese propósito su elegancia estilística. Claro, lo que quiere el autor de un texto científico siempre va a ser que la comunidad científica lo entienda.
Entonces, de ahí que viene que él se va a limitar a utilizar estos adornos retóricos o adornos dentro de la lingüística o adornos estilísticos, porque el objetivo es que lo entiendan, que el texto que él está presentando se pueda entender. ¿Sí? Muy bien, entonces esas serían las 5 características dentro del lenguaje científico. Tenemos la precisión, un solo significado, una sola palabra. Objetividad y neutralidad. Ser objetivo quiere decir que el lenguaje tiene que estar, vamos a decirlo así, escrito generalmente en la tercera persona o utilizar verbos impersonales, ser objetivo, único, neutral, sin intenciones alusivas a algo sentimental, etc. Es universal porque todos los de la comunidad lingüística lo entienden. También es conciso porque poco contenido de palabras expresa muchas ideas. Y es claro porque pierde quizás este sentido estilístico con el fin de que sea claro para la comunidad científica. Muy bien. A ver, vamos a ver ahora lo que corresponde a las formas del lenguaje científico o tipos de textos científicos, ¿sí? Vamos a ver las formas del lenguaje científico o tipos de textos científicos. ¿A qué se refiere esto? Los textos, ¿no? Todos los que hemos hablado, la tesis, la tesina, los informes, etcétera, de temática científica presentan mayor dificultad en la comprensión lectora, porque en muchos de ellos se incluyen tecnicismos y explicaciones complejas, por lo que son especialmente cuidadosos con el orden expositivo y la coherencia lógica de lo expuesto, y su terminología específica hace que se usen palabras especializadas propias del ámbito de esa disciplina o de una disciplina. Entonces, estos textos son bien complicados de comprenderlos, pero no imposibles, ya que tenemos ayuda, lógicamente, puede ser de un tipo de diccionario especializado según a la rama, ¿no? O a la ciencia en la cual nos están presentando este texto. Bien, la primera forma en la cual vamos a encontrar este lenguaje científico o el primer texto va a ser el informe científico. El informe científico. ¿Qué es el informe científico? El informe científico es un documento en el que se hacen públicos los resultados y conclusiones científicas avanzadas en relación al problema que dio origen a la investigación. Entonces, el informe es justamente como su nombre lo indica, es informar, es un documento que informa, que hace público a una comunidad, ya sea de científicos o ya sea una comunidad en general, los resultados y conclusiones de una investigación. Lo que está sucediendo claramente en la investigación del COVID-19, que a menudo lanzan los científicos estos informes para ir informando, como el nombre lo dice, cómo está el avance de la enfermedad, de la cura, del antídoto, etcétera. Listo. Tiene que ver bastante, vamos a decirlo así, la relación del problema que se dio con el origen de la investigación, de modo claro, tiene que ser ordenado y estructurado, facilitando así la comprensión al lector o lectora. La forma más usual es la tesis de investigación académica. La forma más usual en la cual podemos comprender este informe científico lo vamos a conocer como tesis académica, que realizan todas las instituciones superiores después de haber terminado el colegio, cuando uno quiere estudiar en un instituto, una universidad, un pedagógico, cualquiera de estos, siempre tiene que presentar este informe científico o más comúnmente conocido como tesis. Bien, también tenemos, también tenemos la monografía. La monografía. Como su mismo nombre lo indica, la monografía es el estudio minucioso, exhaustivo. Mire, el otro era el informe, también es un estudio, ¿no? Pero con el objetivo de informar. Puede ser a corto plazo, sobre todo a corto plazo. Estos no pueden pasar más de 1 o 2 años. Pero la monografía es un estudio minucioso que puede ser un poquito más de tiempo, ¿no? Y riguroso, exhaustivo, sobre un tema de investigación en particular, donde se utilizan diversas fuentes por uno o varios autores. En la búsqueda de la monografía se utilizan variadas fuentes primarias y secundarias que
encausan la información adquirida utilizando un fichero para la información. Entonces, en una monografía tengo lógicamente que informarme, estudiar, tener como base a varios autores, ya que esta va a ser un estudio minucioso, al detalle, exhaustivo y riguroso acerca de esa investigación, ¿sí? De esa investigación. Luego tenemos el artículo científico. El artículo científico. Un artículo científico es un informe escrito y publicado que describe resultados originales de investigación. Esta breve definición debe matizarse, sin embargo, diciendo que un artículo científico debe ser escrito y publicado de cierta forma y teniendo en cuenta la práctica editora, ética científica e influencia recíproca de los procedimientos de impresión y publicación. Los artículos científicos son más cortos, se dan en corto tiempo. Además de esto, además de cumplir todas las características que ya hemos analizado, este va a describir resultados originales de investigación. Nuevamente, lo que pasa con el COVID-19. A ver, este sí es lo que nos emiten prácticamente, creo que a una vez o dos veces a la semana los científicos, estos artículos científicos. ¿Dónde lo publican? Justamente en redes o en páginas formales científicas donde se está viendo el avance. Mientras que lo que hemos hablado al inicio, que considerábamos como segundo nombre, como tesis, ¿no? Este informe científico, la diferencia de este es que este puede servir a largo plazo para otras evidencias, futuras enfermedades, futuros problemas que se pueden con el estudio y el repaso, ya porque se ha estudiado y está aquí plasmado, se puede llegar a nuevas conclusiones para combatir nuevas enfermedades. Entonces, esa sería la ligera diferencia entre el artículo científico y el informe científico. Bien, veamos ahora el ensayo científico. El ensayo científico o el ensayo académico es un tipo de composición escrita en prosa que de forma breve analiza, interpreta o evalúa un tema. Entonces, esto está escrito en prosa, quiere decir que no tiene figuras literarias, es generalmente como una persona lo escribe, normalmente en el lenguaje en el cual se comunica, es breve. Analiza e interpreta o evalúa un tema, En otras palabras, intenta resolver un problema por medio de argumentos. Este tipo de texto trata de responder un interrogante, no necesariamente demostrar una hipótesis como las demás, ¿no? Una posible respuesta, no, sino que lo que quiere justamente es responder a una pregunta, ¿ya? El ensayo científico quiere responder a una pregunta, por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué todos los objetos caen? Es una pregunta y quiere responderla. Pero en cambio, cuando hablamos de hipótesis, es una posible respuesta que queremos llegar a demostrar si es verdad o falso. Los objetos caen por la gravedad. Y en mi investigación quiero comprobar si eso es verdad o falso. Entonces, esa es la diferencia entre el informe científico, el ensayo científico, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más me dice? Trata de respaldar una tesis por medio de la argumentación o exposición. Quiere decir que dentro de la tesis o de este informe científico puedo utilizar los ensayos científicos, ya que ayuda a respaldar justamente este análisis que se quiere o esta hipótesis que se quiere sustentar. Este tipo de texto motiva el pensamiento crítico e independiente de quien escribe, ya que incita al investigador a buscar un problema y su posible solución, así como un análisis profundo e individual de algún tema en particular. Listo. Tenemos ahí el ensayo científico. Bien, por último tenemos la ponencia. La ponencia son los textos breves que se designan a la lectura y discusión colectiva puede ser en un grupo amplio o numeroso de personas interesadas en esta rama, presentados ante algún evento científico como un seminario, un congreso, un simposio, etc. Quiere decir que una persona especialista en un tema argumenta
a través de textos breves orales lo que considera en una investigación científica o lo que él ha investigado, y esto se puede dar en un seminario donde hay otros invitados científicos, en un congreso donde es para toda una colectividad de la rama de esa ciencia, ¿no? O un simposio. Y finalmente tenemos a la tesina, que es el texto científico que sirve para designar trabajos de corta medida o medida extensión. Vamos a decir que se presentan para una evaluación académica. Quiere decir que una tesina es un trabajo previo para convertirse en una tesis, ya que este conlleva menos capítulos y quizás no abarca ya la parte analítica o sistemática de una tesis, pero sí justamente busca argumentar, busca teorizar, busca evidencias para poder sustentar futuramente y ampliar este trabajo de investigación en una tesis. Bien, vamos a continuar la siguiente parte de la explicación en la siguiente parte del video.